a recomenzar o continuar con la clase, porque habíamos estado hablando acerca de unos temas de consejería y habíamos hablado la semana pasada con respecto al asunto de las emociones y, muy bien nos explicó también José en su trabajo sobre respecto a diversas situaciones que le he encontrado dentro de algunos hermanos o situaciones que había atendido. Vamos a mirar ahora un poco algunos problemas familiares, ¿ya? Y vamos a tratar de cómo plantear esto y luego vamos a ver las adicciones y otros temas más que nos toca. Y también el tema de nuestra hermana Alejandrina, ¿no? Hoy día tiene que hacer su exposición. Eso lo hacemos entonces en la segunda parte. Bien, cuando hablamos entonces de los problemas familiares, creo que esto por lo general es uno de los problemas más comunes, ¿no? Que se tienen dentro de las iglesias, ¿no? Y desde esa perspectiva tenemos que atender a esta necesidad, aunque este asunto familiar, digamos, tiene un carácter doméstico, ¿no? Cuando hablamos del carácter doméstico de, una, de un problema, estamos hablando de temas que son cotidianos, ya, por un lado, que se hace continuo y que realmente tiene que ver con nuestras relaciones cercanas, ¿no? Entonces, la relación más cercana que tenemos, ¿no? Eh, todos los seres humanos es nuestra familia, ¿no? Y dentro de nuestra familia, claro, nuestros padres inicialmente, después cuando nos casamos, nuestros esposos, los hijos, ¿no? En fin, el entorno que nosotros tengamos más cercano, ese va a ser entonces el entorno familiar, ¿no? Luego vienen los amigos o el barrio, pero los problemas, la parte más cotidiana, si se quiere, es de la familia, ¿no? Y por esto hay que buscar algunas alternativas de acción ante los problemas que se enfrentan, que son comunes, que son recurrentes, que son generalmente se dan en todas las familias, en todos los sectores, con sus características particulares posiblemente, ¿no? Que tienen que ver con el contexto en que uno vive, la situación económica y la educación, pero básicamente los problemas son los mismos, conflictos entre padres e hijos, ¿no? Problemas de matrimonio, de esposo y esposa, la infidelidad que se da en todos los sectores, la violencia también es el otro aspecto. Otro problema fuerte es las violaciones que se dan dentro de la familia también, ¿no? Ante el, los componentes de la familia o situaciones que uno no aparentemente no maneja o no cree que sucede, pero que sucede dentro de las familias, ¿no? Por eso que hay un refrán inclusive, ¿no? Es un refrán que nos tipifica todo eso, ¿no? Cuando se dice, sucede en las mejores familias, sucede en las mejores familias, ¿no? Bueno, así que los problemas en la familia siempre han existido, ¿no? La convivencia diaria, ¿no? Con nuestros hermanos, padres, parejas, ¿no? Etcétera. Esto genera problemas en virtud de las diferencias que hay entre los miembros que la componen, ¿no? Las diferencias pueden ser de carácter, pueden ser por conflictos, costumbres, visiones de vida, um, eh, quizás la diferencia de educación, la diferencia económica, digamos, la forma cultural que uno se ha criado, todo eso
va a llevar también a incentivar algunos problemas. Por ejemplo, los problemas de rebeldía de los hijos hacia los padres y el manejo de la disciplina de parte de estos eh, hacia sus hijos, que son comunes en la etapa de la adolescencia. Hoy, por ejemplo, tenemos, no sé si esto es un problema fuerte como padres o que vamos a tener que asumir de alguna manera o cómo hacer en este rol dentro de la familia en cuanto a la disciplina, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente para esta época, en la cultura que vivimos, hay ciertas cosas que ya el padre no puede hacer como lo hacía, digamos, un contexto hace unos años atrás, de generaciones atrás, no muy lejanas, ¿no? En donde el rol de los padres era muy bien definido, especialmente del padre, y sobre todo la crianza y la disciplina que tenía que ver también con castigo, ¿no? En algunos casos sí era demasiado fuerte o descontrolado, ¿no? Por la tendencia que hemos tenido en Latinoamérica del machismo, ¿ya? Y de la fuerza que se daba en este caso la cabeza, el padre, ¿no? Que es el que ordenaba, y la esposa o la madre simplemente tenía que sujetarse a que el padre estaba realizando. Y bueno, no vamos a jugar en este momento este aspecto, pero sí hay algunas situaciones que se dieron. Pero en general yo creo que el principio de autoridad, que no digamos se ha roto, sino se ha cambiado, ha variado, ¿no? Esa idea de una autoridad verticalista, ¿no? Padre, la cabeza, y es el que hay que sujetar, y los hijos sujetos a esto, ¿no? Y este es un modelo que ya ha pasado, ¿no? Ya no existe eso. Antiguamente los niños, por ejemplo, no comían en la mesa de toda la familia, los niños estaban aparte, ¿no? Y por otro lado, cuando venía el padre, entonces los niños, cualquier cosa que estuvieran haciendo o algo, entonces ahí mismo se ponían en orden, calladitos, porque ya llegó el padre, ¿no? Esa era una reacción, especialmente cuando habían hecho alguna cosa mala, peor todavía ellos se escondían, ¿no? Porque sabían que iba a llegar la sentencia y de todas maneras el padre iba a venir a castigar. Bueno, esa figura ya pasó, además la psicología recomienda que esto no es más bien algo que puede provocar, ¿no? Situaciones de descontrol en el joven, el adolescente, y que eso es lo que ha producido justamente los conflictos entre padres e hijos después. Pero esta crianza nueva de libertad, donde no hay reglas, no hay normas, ¿no? O que los padres han claudicado de su autoridad y los hijos son los que ordenan a los padres, esta figura como que no ha logrado que el adolescente asuma una responsabilidad, sino más bien se ahonda el problema. Entonces parece que habrá que volver de alguna manera a ese principio de autoridad que se tenía antes, y guardando las distancias, por supuesto, porque los castigos deben ser de otro tipo, otra índole, y no pues con la mano o con la violencia que se realizaba en un tiempo atrás. Creo que no todos hemos pasado por una situación como esa, pero porque algunos venimos de esa generación anterior, nos criaron de esa manera, ¿no? Inclusive en los colegios también, ¿no? En los colegios el auxiliar era una especie de, como digamos, de un policía torturador, ¿no? Porque si llegabas tarde, entonces te ponían en el patio esperando ahí, no dejaban entrar clase y te castigaban haciendo ranas, haciendo
abdominales o ciertos castigos, o poniendo las manos, ¿no? Que se las ponían rojas, ¿no? Con unas situaciones como unas paletas o unas cosas fuertes que te daban ahí y que tenías que aguantarte ahí, ¿no? El dolor, y algunos hasta no aguantaban tanto que lloraban también, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que sucede, y los castigos que se hacían poniendo a la persona o al niño en una esquina con un sombrerito de burro, ¿no? O con alguna marca que indicaba por qué lo habían puesto en la esquina, porque o se había portado mal o había habido algo en el cual entonces había incurrido. Y entonces eso como ejemplo se lo ponía en la esquina y para que todos lo vean. Bueno, estas es entonces algunas cuestiones que ya son parte del pasado y que algunos quizás lo ven en alguna misión, en las películas pasadas o de una manera, digamos, de comicidad, ¿no? Pero que sí ocurría, por supuesto, y era muy recurrente en su momento. Pero de todas maneras, los problemas de rebeldía están perennes, ¿no? La cuestión de la lucha generacional se repite constantemente, ¿no? Esta lucha de padres a hijos, el conflicto que se tiene entre un muchacho que entra a la adolescencia con sus propios conflictos, sus propios problemas, sus situaciones, frustraciones, encontrones y todo lo demás que hacen que la situación se haga, bueno, por un lado un proceso que es natural porque están los cambios ahí, pero por otro lado puede también redundar esto en la situación de conflicto que puede o salir más adelante de esto o simplemente complicar la relación entre padres e hijos, ¿no? Esto dependiendo de la dimensión del problema, ¿no? O de la situación en que se encuentra. Así que esto también se agrava con el hecho de que ya poco tenemos una familia normal, en el sentido que se tenía de familia. Y ponemos normal entre comillas porque creo que no existe la familia normal en alguna manera, ¿no? O un modelo de familia. Nosotros decimos que en la Biblia y la cultura hay un modelo de familia, pero cuando nosotros vamos a mirar esto, no tenemos, es la sociedad que ha ido dando un carácter especial al concepto de familia, y también, por supuesto, la religión ha influenciado mucho en eso, y por supuesto también nuestra mirada de la Biblia. Pero en la Biblia no encontramos una familia normal, entre comillas, sino eh, sin caer, digamos, en un extremo. Hay diversas formas de familia que encontramos en la Biblia, no en concepto de familia exactamente, pero sí de prácticas de familia, ¿no? Por ejemplo, vemos la familia de Abraham, ¿no? Y vamos a encontrar que la familia de Abraham era él y su esposa, y después él y su concubina, y después él y su hijo, que sale de la concubina, después sale el hijo que va a ser el hijo de la promesa, y así, y los hijos que tiene Isaac también, ¿no? Que va a tener entonces también mujeres, y luego también Josué, Jacob, que va a tener varias mujeres y va a tener varios hijos, y eso era su familia, ese es su clan. No estamos diciendo que es un modelo de familia, era una forma de familia que se tenía en esa época, ¿no? Y que dura más o menos hasta la época de Jesús. Y cuando vamos a Jesús, pues ahí encontramos la familia de la cual se asume el cristianismo, ¿no? Es María, José y Jesús, ¿no? Básicamente eso, algunos sin contar los hijos que eran de José, o en todo caso, que era la familia más grande, ¿no? Pero en fin, ese es otro detalle, ya, porque si fuera así, entonces también teníamos que ver que sus hijos posiblemente eran de otro compromiso que tuvo José, y que llegó a engrosar la familia o su familia con María. Pero generalmente el concepto de familia sagrada la tenemos ahí entonces en José, María, claro,
José, María y Jesús, ¿no? Eso es la Sagrada Familia, inclusive se tiene ese concepto, ¿ya? Pero hoy se ha abierto entonces la propuesta y diversas familias que han aceptado la sociedad hoy día, ¿no? Eh, claro, con algunas cuestiones, ¿no? Entonces está la familia disfuncional, ¿no? Las mixtas y otras más que por ahí se encuentran, ¿no? Los homoparentales también y algunos de estas familias que hasta, bueno, no las adoptamos todavía, pero que hay algunas relaciones cuando se habla de género y quieren promover ese tipo de familia. Bueno, ahí sí no planteamos nosotros ese aspecto, ni tampoco es una familia normal. Eso sí sería un poco extraño. En este tiempo lo normal es lo que las personas tengan un hogar disfuncional más bien, ¿no? Ese sí es una cuestión particular. Hay madres solteras, ¿no? Hay padres divorciados, ¿no? Muchachos y muchachas con padrastros, ¿no? Familias mixtas, o incluso en algunos lugares del mundo también parejas homosexuales o lesbianas que están adoptando o criando niños, ¿no? Y que en la práctica hacen entonces en la función de familia, aunque no tengan, digamos, una, un carácter de formal. De hecho, las personas que tienen aún sus padres juntos en la adolescencia, algunos pueden entonces considerarse pues, muy bendecidos debido a que son la excepción más bien ahora y no la regla. En el pasado, la regla era los padres y los hijos, ¿no? Hoy día esa figura de padre junto a sus hijos que pasan hasta la adolescencia, inclusive hasta adultos, esa es una excepción en general, ¿no? Y cuántos nosotros quizás venimos de familias que no son así, más bien y los que tenemos a padre y madre juntos y que nuestros hermanos son de los mismos padres, entonces somos en realidad hoy día la excepción, ¿no? Pero es la figura de lo que había en el pasado, que era lo más natural, lo formal y lo que era correcto según también la sociedad. Era muy fuerte ese aspecto, ¿no? Si alguien, por ejemplo, um, se divorciaba, en el pasado eso era una marca terrible, una situación grave, y te casabas con esa divorciado o divorciada, uy, era un escándalo, ¿no? Y los hijos y todo ese asunto. Entonces ahí era una cuestión que no se veía bien. Hoy día es lo más natural del mundo y nadie dice nada, ¿no? Eh, bueno, a esto sumamos los casos especiales de padres sobreprotectores también, ¿no? Y la otra, la contraparte, que los padres despreocupados, ¿no? Porque ambas cosas somos los que deseamos en realidad, ¿no? No hay equilibrio, digamos, dentro de la función paterna que nos dé por lo menos el cuidado de un desarrollo, digamos, en todo caso, si se quiere, un desarrollo que esté, digamos, ligado solamente a los problemas naturales que tienen que ver con el desarrollo de un niño y del adolescente, ¿no? Eh, y de hecho, en medio de eso, el joven va a encontrar conflictos y situaciones, ¿cierto? Pero los padres van a estar de acompañando o de acompañamiento para esas situaciones. Eso es una de las cosas, de los ideales que podríamos tener en en una formación donde los padres entonces tienen un equilibrio y una adecuada presencia y función, ¿no? Eh, en el ámbito evangélico también los problemas que tiene un joven cuando su padre es inconverso, ¿no? Esto también es otro conflicto. ¿Cuántos hemos pasado por situaciones como esas cuando encontramos al Señor y la familia como que no acepta esto, que nos ve como algo extraño y empieza un conflicto, ¿no? Más que una situación de arreglo. Hay otros casos, sí he visto que hay familias que más bien cuando han habido problemas, ¿no? Y justamente el hijo o la persona que era el problema dentro de la familia,
llega a Cristo, entonces la familia como que al ver el cambio, también la familia reacciona y todos llegan a los pies del Señor. Eso sí lo he visto, por lo menos este, eh, he visto eso a lo largo de estos años, especialmente al comienzo, cuando conocí al Señor, ¿no? Familias enteras que venían a los pies del Señor, porque uno de los miembros de esa familia llegó a los pies de Dios. Y esto, ¿por qué? Porque ese familiar era el problema, ese era el que traía la situación, la crisis, ¿no? Esa era la oveja negra hoy día. Ahora viene hacia el cambio y es el modelo. Y entonces todos comienzan a ver ese fenómeno y se preguntan de dónde viene. Y al encontrar que tiene un basamento de que es el encuentro con Jesús, ahí es donde todo lo demás viene, ¿no? Puedo contar de muchas familias así que llegaron en su momento, ¿no? Ese fenómeno también creo que se da hoy día, no sé si en la menor grado o no, depende también de cómo nos manifestamos esto y cómo manejamos esto en la iglesia, además de la guía del Señor también y del Espíritu Santo, ¿no? Cómo se mueve todo ese aspecto como para que podamos acoger a la familia, ¿no? Y no solamente a la persona. Creo que ese es un elemento que tenemos que ver, ¿no? Entonces, cuando vemos entonces, nosotros hay algunos problemas, ya dijimos, padres sobreprotectores, que lo que van a realizar es que van a anular el desarrollo del niño. Y todavía cuando es adolescente lo ve niño, va creciendo de joven y sigue siendo niño para recibir adulto y entonces el muchacho no sabe otra cosa que depender de los padres, ¿no? No tiene la capacidad de iniciativa para digamos, despegar, para hacer sus proyectos o sus sueños, no, sino que está ligado a la casa, ¿no? Y que realmente nunca va a salir de la casa, siempre va a estar en casa y ese va a ser su referente porque ese es el nido, ¿no? El nido en el cual se ha criado y no deja el nido, ¿no? Creo que este aspecto de la sobreprotección anula, ¿no? Anula el carácter, anula digamos, la identidad, la figura de cómo puede ese joven o esa joven este, participar dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, este es un caso que vamos a encontrar también, ¿no? Esos padres sobreprotectores, que todo lo dan, ¿ya? Y como vemos, también se da de varias maneras, ¿no? De esa figura que les he mencionado, que es una protección total en toda la figura, en todo, inclusive hasta adulto. Y la otra es la del padre que siempre está protegiendo al padre de todas las cosas y lo deja al chico que vaya desarrollando, pero él nunca le desarrolla digamos, la actitud de reconocimiento de culpa, ¿no? Sino que los demás tienen la culpa. Y entonces cuando el chico hace algo en la calle, el padre inmediatamente va y trata de arreglar la situación, ¿no? Entonces el chico sabe que el padre siempre le va a arreglar la situación, ¿no? Siempre va a arreglar los problemas. ¿Ya? Entonces está eh, eh, pensando que, bueno, el padre es lo máximo, entonces se hace lo que quiera afuera, ¿ya? Y siempre el padre va a venir y va a sacar cara por el hijo. Y a veces se mete en problemas graves, en situaciones completamente difíciles, en conflictos que inclusive hasta tienen que ver con pérdidas de vida y en situaciones terribles, ¿no? Entonces, hacia ahí y lleva esta situación de ser un padre sobreprotector. Entonces, lo otro es los padres despreocupados, ¿no? Ese despreocupado que no se preocupa por el hijo, no le interesa este, qué es lo que está haciendo, qué es lo que piensa, qué es lo que siente. El padre puede estar cubriendo
económicamente, e inclusive también lo puede poner en un buen colegio, ¿no? Pero se despreocupa de la relación con el hijo, ¿no? Y entonces el hijo comienza a tener un sentimiento de aversión contra el padre, porque nunca está, es el padre ausente, ¿no? Es el que tiene el dinero, tiene la economía, pero no le da el calor, no le da el cariño de padre, ¿no? Ese es uno de los aspectos también eh, que se dan, ¿no? Entonces, padres despreocupados. Y hay otros que van al extremo, los despreocupados, los que no saben ni dónde está el hijo, ni qué siente, ni si en qué, cómo va en el colegio o en la universidad, no le interesa nada, ¿no? Eso. Claro, no estamos hablando de los padres que de paso bueno, no están haciendo convivencia, no hacen matrimonio, sino que el padre vive fuera y como no hay la presencia ahí, realmente, bueno, ahí ya no hay tanto de preocupación, sino hay la figura ausente del padre, ¿no? Donde ahí el niño entonces va a tomar o asumir de repente la figura de padre bajo la cercanía de algún familiar, un tío, un abuelo, quizás el hermano mayor, no sé, en fin, que va a hacer las veces del padre que está ausente. Ese no sería entonces el despreocupado. Claro, digamos despreocupado en el sentido de que no da la mensualidad, no se preocupa por la salud del niño. Bueno, hay de esos también, ¿no? ¿No? Pero que están fuera, ¿no? Que no están presentes. Eh, bueno, padres y conversos también hemos mencionado que esto, el converso ya tiene que ver con nosotros o con lo religioso y cómo entenderlos, ¿no? O más yo diría con padres que son religiosos, ¿no? Frente a alguien de la familia, un hijo que aceptó al Señor y que se sale de los cánones de la religión o de la tradición. Eso sí hace y surge un conflicto terrible de líos religiosos, ¿no? Entre la tradición y entre aquello que he encontrado que es la verdad, ¿no? Que para nosotros es la verdad, ¿no? Bueno, familias con un solo progenitor también, ya en alguna manera estamos hablando de ese caso del padre que está fuera de casa, pero que esa familia de un solo progenitor puede ser el padre o la madre que cría, sea porque no se realizó el matrimonio, o sea, no hubo compromiso, simplemente hubo una relación íntima en la cual nació niño o niña y luego pues como no hay la concepción de formalizar porque entre la pareja simplemente no se entiende, entonces eh, al final sale la madre criando niños solo o el caso del padre también criando, ¿no? Este es un caso, bueno, decía ahí sí ausente y de la ausencia de uno de los dos. La ausencia de uno de los dos va a provocar entonces eh, que se den el conflicto y que de pronto también aparezca la otra figura y esto es la siguiente con las familias mixtas, ¿no? En donde tiene que integrar otro que es un extraño o extraña a la familia y que va a tener que ser entendido. Entonces en esa familia está el padrastro, la madrastra. Hoy día ya no hablamos de esa manera, creo. Más bien decimos padre o madre política, ¿no? Me acuerdo un día, este, paso en forma de broma, en una oportunidad estábamos, bueno, estaba el pastor en una iglesia, entonces tenía un hermano que era el que coordinaba básicamente educación cristiana y trabajaba para mí. Entonces cuando lo conocí, entonces empecé a hablar de él, cómo era y todo eso. Y le digo, ¿y cómo está? ¿Y tus padres qué? Ah, mi padre es político, me dice.
Ah, sí, qué bien, yo le digo, ¿de qué partido o qué está haciendo en política? Dice, no, no, mi padre es político, o sea, quiere decir que no es mi padre, me dice, es era esposo de mi mamá, ¿no es cierto? ¿Ya? Creo que su padre había fallecido, no sé, algo así, ¿ya? Y yo digo, ah, ya, pero entonces no es que tu padre es político, le digo, tienes un padre político, le digo, ¿no? O un padrastro, le digo. Y yo me reí porque por la forma en que me lo dijo. Bueno, entonces mi padre es político. Entonces yo no le entendí su diálogo, que un político significa para mí uno que está participando en política, ¿no? Entonces esa fue digamos, el detalle cuando conocí a este hermano y que estábamos buscando entonces algunas cuestiones para ponernos en, 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 este, en confianza y en todo lo que tenía que ver entonces en el conocimiento de relación dentro de nosotros, ¿no? Para el trabajo que estábamos realizando. Bueno, entonces, vivir con padrastros, ¿no? Padrastras, o como dijimos, con padres políticos, ¿no? Este, esto ya convierte en una familia mixta. Y no, bueno, aquí hay problemas y no hay problemas. No significa que porque son la pareja de la madre o del padre, va a haber conflicto. No creo que solamente se da por ahí. Este, en toda familia hay problemas, en toda familia hay conflicto, ¿no? Entonces, tampoco minimicemos esta figura. Lo que sí creo que hay que trabajar esta parte. En todo caso, los padres, o la madre o el padre, tienen que conversar con los hijos para tratar con este caso, porque al final, pues, como dicen en algo popular, ¿no? Cada uno entonces quiere formalizar o que quiere tener su pareja, ¿no es cierto? Entonces eso es natural cuando ha fallado una pareja y no ha habido la familia que se quería formalizar o formar, ¿no? Entonces eso se da. Entonces tenemos ese tipo de familias mixtas. Y creo que esto, ya lo dijimos al comienzo, es una cosa recurrente, es mucho más común encontrar eso, ¿no? Inclusive encontrar de esto, antiguamente se le llamaban, por ejemplo, a los hijos que se unían de padres que eran, digamos, que venían ya de otros compromisos, ¿no? Entonces los hijos que se unían a esa familia se le llamaban hermanastros, ¿no? Hermanastras, ¿no? Inclusive creo que hasta ahora suena tan feo para nosotros, no creo que sea eso. Eh, Creo que más bien la figura, de todas maneras, el hecho de que sean hijos de la madre o del padre, igual hay una relación y hay una, este, eh, parentesco, digamos, quizás no consanguíneo, pero sí de una manera que nos relaciona y que finalmente son en esa crianza, van a llegar a ser hermanos de todas maneras, ¿cierto? Entonces, eso sí, creo que eso lo hay, ha habido en varias familias, los hay ahora, y si habláramos, seguro que sacaríamos mucho de eso. Bueno, también la rebeldía de los hijos, ¿no? La rebeldía de conflictos como esto, ¿no? De la madre que se casó con un extraño y que viene a ser parte de la familia ahora, o que de repente en la rebeldía es porque eh, vio algo extraño del padre o de la madre, o alguna situación que se dio y que ellos fueron testigos, o un conflicto de violencia que los llevó a guardar eso en el corazón y que no ha sido solucionado, no ha sido, este, y que va atormentándolo, ¿no? Y que no le permite este, una relación fluida con los padres, y entonces se produce la rebeldía después.
Y uno dice, pero no sé por qué mi hijo es así, no sé por qué mi hija es así. Y es porque ha habido una situación que no se ha saneado en el pasado. Especialmente problemas que se dan en la infancia y que quedan grabados, ¿no? Y que se van a manifestar más adelante, en la adolescencia o en la juventud, y que van a marcar la vida, que no van a permitir en alguna manera un desarrollo adecuado, ¿no? Eso creo que es una de las cosas que también hay que trabajar, hay que sanear y mirar los casos de alguna manera. En esta parte entonces vamos a ir planteando, ya que estamos hablando de este asunto de la familia, a ver, hago intervenciones de parte de ustedes para poder enriquecer este asunto y quizás podamos trabajar en algunos asuntos ya particulares, especiales o algunas situaciones que nosotros conozcamos que podamos ver qué figura o qué solución darle al asunto. A ver, adelante entonces para que intervengan ustedes entonces en esto que hemos compartido en este tiempo. A ver. Pastor, Sí, hermana Alejandra, dígame. ¿me escucha? Sí te escuchamos, ¿no? Pero trata de ver cómo hacer para que sea un poco más claro y no se escuche el sonido. Hay cierto sonido o ruido y eso no permite que tu voz salga bien. A ver, adelante. Uy, pero- Diana, bueno, se cortó. A ver, si no, intervengan otros. Joel, Carlos, creo que José está por ahí también. Pastor, ahora Ya, ahora sí. A ver. sí, el tema que está hablando ahora es muy importante, ¿no? Y interesante también sobre que ahora lo último que habló de los jóvenes, ¿no? Sobre qué tan importante es criarlo desde niños y que si uno no lo cuida, si no lo cría con bien desde niño o desde el vientre, las consecuencias pueden ser graves, ¿no? En la larga. ¿Y Ujú. cómo digamos, cuando un joven, o sea, digamos, papá y mamá no los ha sobreprotegido demasiado, ¿no? Y hoy en día ese niño, ese joven no ha desarrollado por completo y siempre quiere que el papá o la mamá le solucione los problemas. ¿De qué manera nosotros podemos tratar este asunto? Eh, hay, bueno, si ya es adolescente el asunto no va a ser tan fácil, pero creo que se puede hacer algunos planteamientos ahí, dándole algunas responsabilidades al joven, ¿no? De tal manera que asuma esa responsabilidad y también, por supuesto, esto lo lleve a tomas de decisión, a que pueda salir de esas situaciones o problemas que, que va a tener que enfrentar al darse un cargo o una ocupación o una tarea, ¿no? Eso y irnos acostumbrando a esa situación, ¿ya? Porque la vida nos exige eso, ¿no? La vida nos exige que nosotros tengamos que avanzar, desarrollar y hacerlo nosotros mismos, porque no hay, no hay otra forma, ¿no? El, el formarse dentro de eh, para la vida necesita algunos elementos como por ejemplo
normas, leyes, decisiones y también, por supuesto, golpes en la vida. Todas las personas tenemos que sufrir de alguna manera, golpearnos, ¿no? ¿Qué niño no ha sufrido caídas cuando ha querido aprender a caminar o cuando estaba tratando de caminar se golpea? Ese niño, si se queda tirado en el suelo, ¿no? No va a aprender a caminar. Pero ningún niño hace eso. Por instinto se levanta y comienza nuevamente a hacer esto, a tratar de realizar esa tarea. Así como es ese hecho de aprender a caminar, creo que en la vida tenemos que aprender a caminar. Y ese aprendizaje, en algún momento, no, los padres son importantes, pero luego hay que ir soltándolo. Y aquí creo que está la figura de, de lo que hacen las aves. Las aves nos dan a nosotros un ejemplo muy vivo. Es que en una etapa cuando nacen los polluelos, entonces están en el nido y los padres son los encargados de darles el alimento y traerles el alimento. Vienen de fuera, traen el alimento en el pico y se lo dan en el pico, ¿no? Y así van dejando, pero imagínense ustedes un pajarito ya crecido, fuerte, robusto, y que le estén dando el alimento en el pico. Eso no va a hacerlo nunca el pájaro. Lo que va a hacer el pájaro más bien cuando ya vea a su pajarito crecido, desarrollado y ya fuerte, lo que va a hacer es agarrarlo con el pico, lo lleva volando, ¿no? Y lo suelta, ¿no? Lo suelta en el aire. ¿Para qué? Para que aprenda a volar, ¿no? Y claro, la primera seguro que no va a volar bien, o en todo caso se va a caer, pero el pajarito entonces, o el padre o la madre, ya sabe, entonces lo va a guardar, lo va a agarrar al pajarito y lo jala de nuevo, ¿no es cierto? Hasta que pueda entonces él ser capaz de hacer un vuelo normal para sí, ¿no? Entonces creo que ahí está la tarea, creo que padre, de ir dándole soltura, dándole ciertas tareas que puedan entonces darle entonces una responsabilidad que te permite entonces ya poder salir adelante, ¿no? Este, por ejemplo, eh, ¿qué hacemos? Un niño yendo a la calle, por ejemplo, tengo ya que tiene que ir al colegio a los 12, 13 años, estaría bien que el padre siga llevando el colegio, pero seguro que no, ¿no? Si quiere de alguna manera que vaya desarrollando, entonces le va a dar poquito a poco, lo va a ir soltando para que vaya siendo el responsable de ir al colegio, ¿no? Claro, con todos los cuidados debidos, porque vemos nosotros que hoy día también hay situaciones también difíciles, ¿no? Pero de todas maneras, aún con todo eso, se le va dando al niño para que entonces poco a poco pueda manejarse a sí mismo, ¿no? Cosa que ya pues cuando ya está grande entonces pueda tomar sus decisiones y puede asumir sus responsabilidades, ¿no? Entonces creo que por ahí va el camino y la solución se puede dar, entonces hemos hecho, soltando esa sobreprotección, dándole las responsabilidades que se quieran, que necesariamente tienen que hacerse, y aún cuando pueda golpearse, pueda no hacerlo bien, de todas maneras, que vaya aprendiendo, ¿ya? Porque si no, a la primera, entonces le cubrimos la situación, entonces no va a ser. A menos que el problema sea, digamos, de una cuestión moral o de alguna cosa que no se ha planteado bien, eso ya creo que tiene que ver con otra instrucción, ¿no? Bueno, Gracias, pastor. no. Y esa parte de la instrucción tiene que ver con los principios que uno tiene que ver desde el comienzo, ¿no? Cómo mantener la cuestión, por ejemplo, el respeto a la propiedad ajena, el cuidado de las cosas, la responsabilidad, el valor de la vida y las cosas, ¿ya? Y saber que no todo nos pertenece, ¿no? Entonces, que hay un orden. Y todo eso creo que de niño se plantea, y cuando ya uno es grande, entonces a veces la cosa no va por ahí, ¿no? Entonces se cree que haya
y yo tengo, todo el mundo, hay gente que piensa así, ¿no? Que cree que todo le corresponde a él, ¿no? Que todos son derechos que le corresponden a él, pero los demás no tienen derecho. Y entonces ahí te van a tener conflicto, van a tener terribles situaciones de cómo relacionarse con los demás, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que saber cómo, estamos en sociedad, y entonces hay que instruir para eso, para las relaciones, que los chicos tengan sus amigos, ¿no? Y hay que saber cómo mantener esa, esa situación también, y saber quiénes son los que tratan los hijos también, ¿no? El meterse en ese aspecto, sin ser sobreprotector, hemos dicho, ¿no? Sino que saber cuidado y indagar con quiénes va y todo eso. A veces los padres se encuentran con sorpresa al final porque no saben con quiénes se está tratando sus hijos, ¿no? Y eso sí va a traer problemas. Sí. Muy bien, lo demás, Joel, Carlos, José, que ha entrado de nuevo, José Luis, no pudo con el conflicto, pero espero que ya se haya arreglado su situación. Y creo que me parece que estaba Cuya también acá, pero ya se fue. A ver. Salió. Pues Sí, Alberto, claro, quería sí, sí. comentar algo, ¿no? Ya. Bueno, preguntar lo siguiente, ¿no? Nuestra formación cristiana, hablando de la iglesia, ¿no? Hablando de la gente creyente, nuestra formación cristiana no sé si alimenta el paternalismo, ¿no? El paternalismo que los padres de familia asumen. Y luego quisiera contar un caso, ¿no? Porque a veces tenemos una formación un poco errada, ¿no? Errada de cuál es la función de los padres. Y no sé si tenga que ver con cómo hemos comprendido, por ejemplo, algunos asuntos de las escrituras, ¿no? Ver a una María llorando a los pies de la cruz de Cristo, ¿no? Hay una escena muy, muy interesante ahí, pero veamos un poco lo humano, ¿no? De un hombre de 30 años, de 33 años aproximadamente, en la que la madre está ahí hasta el final de los días, ¿no? No sé si eso alimenta ese paternalismo, eh, ese paternalismo que no debería existir, sobre todo en las familias cristianas, entendiendo de que la función del padre se termina cuando los hijos se van, ¿no? Y hay un Ujú, fenómeno aquí que se llama el fenómeno del nido vacío. ujú, Cuando las aves tienen que irse, los pichones entonces empiezan a tener plumas, y usted ya lo mencionaba, es un momento en el que los hijos se van del nido y hay una sí fuerte impacto en la vida de los padres, ¿no? Pero es un aprendizaje que al final los papás tienen que darse cuenta de que es necesario y que sus hijos también van a tener que volver a ese ciclo con sus hijos, ¿no? ujú, Contarles este caso, ¿no? Hablando de la formación cristiana que a veces tenemos, la formación, no cristiana quiero decir, sino la formación religiosa que nosotros tenemos en nuestras iglesias, de hasta dónde nuestra función como padres debería llegar, ¿no? Y les cuento el siguiente caso. Es de una hermana en Moyobamba, justo me contaban esto esta semana, en una situación un poco triste porque son personas muy cercanas. Ella ha sido una persona que me ha alimentado espiritualmente bastante, ¿no? O sea, más allá de mis papás, porque mis papás sí iban a la iglesia, pero no han tenido ese impacto espiritual como ha tenido esta hermana. Entonces, esta hermana ahora está en un proceso de crisis muy, muy aguda, ¿no? Porque tiene 3 hijos en su casa, ya los hijos son mayores, tienen mi edad, ¿no? Todos ellos son mellizos, tienen 32 años. El otro ya tiene casi 40 años, separado, ha tenido una vida un poco complicada, pero vive en la casa. Ella es una viuda, hace algunos años, tal vez unos 8 años, 7 años, muere el esposo, y el esposo ha sido un abusador todo el tiempo de que vivía, ¿no? ujú, Entonces, ahora se está revertiendo esa situación del esposo abusador con el hijo mayor. El hijo mayor ahora, como ahora están en cuarentena, los problemas han agudizado. Y no había una separación y una denuncia en el tiempo de su esposo, cuando vivía su esposo, porque decía, soy cristiana, yo no debo recurrir a las autoridades, por ejemplo, ¿no? Y aguantaba el abuso.
ahora que tiene la situación de los 3 hijos, eh, no se desliga de eso. Ahorita ha entrado por crisis, no por los efectos de los 3 hijos, porque los 3 tienen problemas, los 3 ya son mayores, los 3 le cargan y ella es como que la que asume toda la responsabilidad referente a lo que ellos deberían hacer ya solos, lejos de ese nido. Sin embargo, lo que comentábamos con un pastor que es su, su yerno, y él me preguntaba qué puedo hacer, ¿no? Y un poco analizábamos la situación ahí, es que ella, desde su formación, pretende, y mucho refiere esto, ¿no? ¿Qué van a decir el resto? Yo soy cristiana, no debo dejar de asumir lo que mis hijos tienen o los problemas que ellos están viviendo. Yo soy la que tengo que cocinarles, yo soy la que tengo que estar. Y la señora es muy ansiosa. O sea, todo el tiempo él está con la ansiedad, pero referente a sus hijos, ¿no? Y Ujú. ahora ha entrado un cuadro muy agudo, ansioso, debido a que con este tema del coronavirus tiene miedo a morir sin haberles resuelto la vida a sus hijos, ¿no? Y es complicado porque tenemos hijos mayores, hijos que van a la iglesia, tienen una formación cristiana, pero que no han asumido una vida de responsabilidad, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Yo solamente pongo ese ejemplo de María y frente a la cruz, ¿no? Pero tal vez sean más cosas. Ahorita se me ocurre esa idea de cómo nuestra formación cristiana a veces no nos hace asumir un mejor papel, a veces como padres, ¿no? Yo creo que no es el propósito de la Biblia más bien quiere darnos cosas claras, pero a veces nuestro mal entendimiento nos lleva a estas situaciones, ¿no? Solamente eso pasa. Ya, gracias. Mira, aquí creo que hay una mala visión de lo que es ser cristiano y tener familia y nuestro rol dentro de la familia. Creo que ahí está el conflicto y quizás la pastoral no hemos trabajado mucho este asunto o no nos hemos especializado en esta situación. O sea, creemos, hay que denotar también ese otro aspecto. Eh, Nosotros vamos a tratar con familias. El problema va a ser en qué cosa entendemos nosotros como familia y qué principios tenemos en cuanto al rol de los padres, los hijos, las responsabilidades y todo eso, ¿no? Yo he escuchado en el conflicto eso que tú estás mencionando, el asunto, pero yo soy cristiano, tengo que guardar testimonio, no debo acusar. Este, en una oportunidad supe de una situación bastante difícil, ¿no? De alguien que estaba abusando de los jóvenes en la iglesia y entonces como era una autoridad ahí, dije, no, pero por testimonio no queremos decir nada, para que nadie hable ahí de la iglesia. Ya la iglesia sabía todo y eso había salido hacia afuera, pero aún así se guardaba el asunto. No, 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 es que no queremos tratar esto, no hay que hacer mucho escándalo, ¿no? Por el testimonio. Y entonces guardamos eso y no acusamos. Yo le decía, pero es que las hermanas no saben este, sus derechos. Ellas deberían este, ir a la autoridad y denunciar este asunto. Y hay que hacerlo. No, 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 no podemos hacerlo. Entonces eso no. Y lo otro, que uno por ver también, y esto ha sido recurrente en muchos casos. Yo me acuerdo de esto cuando alguien vino y estaba hablando del conflicto que tenía con su esposo porque el esposo pues la torturaba, le pegaba, hacía un montón de cosas como esa, la violentaba y entonces yo dije, bueno, lo que tienes que hacer es denunciarlo, ¿no? Pero curiosamente el pastor que había estado tratándolo con ella, ahora dice, no, es que él me ha dicho que no, que debo dejarme pegar, ¿no? Porque yo soy cristiana. Él es tu esposo y entonces no puedes hacer nada. Pero yo contesté, no, eso no es así, hay derechos, le digo, y si tu esposo está haciendo eso, le debes anunciar. Y bueno, ella hizo después la denuncia y todo lo demás, y curioso, haciendo eso paró la situación, ¿no? Paró la situación. Pero en fin, hay situaciones así en que un pastor va a decir una cosa y otro de otra manera y no siempre nos ponemos en acuerdo. Creo que por eso habrá que trabajar un poco la especialidad de familia. Y claro, el seminario no nos hemos abocado a eso, pero
más allá de, creo que, de familia cristiana, ¿no? Pero sí, deberíamos tratar esto como y especializarnos, ¿no? Y aquí creo que en Lima hay varios, ahora hay varias formas de hacerlo, hay diplomados sobre familia, ¿ya? Y hay una institución inclusive, y puedo aconsejar, yo no tengo ninguna relación con ellos, ni tampoco es una promoción, ni negocio, nada, porque no estoy ahí, pero sí sé de que ellos se han hecho y hacen una tarea muy importante, ¿no? Es CONFA. CONFA es la escuela de familia, la escuela de consejería para la familia, algo así es, ¿no? Entonces, trabajan ellos especializando consejeros familiares, ¿no? Para tratar situaciones de familia, de conflictos entre padres e hijos, jóvenes rebeldes, situaciones de adicción y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces le dan a uno por lo menos las herramientas. Y creo que si uno está pensando en una pastoral, hay que trabajar ese aspecto de familiarizarse también y especializarse en esta área. No tenemos, lastimosamente, entre nosotros, entre los pastores, gente especializada en familia, ¿no? O pastores, más allá de que quizás los psicólogos, ¿no? Hermanos que están en esa especialidad, pero no hay pocos de los que se trabajan con este aspecto. Entonces, también el asunto de formarse, este curso es de poco tiempo, pero con una consejería, también escuela de consejería que por lo menos dure 1 o 2 años de trabajo donde nos especialicen para el tratamiento específicamente de la consejería. Creo que esto sería una contribución, una ayuda para las iglesias y para el ministerio pastoral, ¿no? Entiéndase que el ministerio pastoral atiende de todo y el pastor tiene que ser una especie de un todista, ¿no? Y no siempre tiene una especialidad, sino que atiende todo, ¿ya? Y se supone que sabe de todo, pero tiene que recurrir a tener una especialidad de todas maneras en las áreas que le corresponden. Y entonces creo que al tratar con familia necesitamos de todas maneras tener por lo menos la claridad de este aspecto, porque hoy día el conflicto mayor que tenemos es por ahí, ¿no? La crisis familiar, que no solamente se da a nivel general de la gente común, sino también dentro de la iglesia. Y eso se ha destapado porque anteriormente pues eso quedaba vedado, ¿no? Calladito. O sea, nosotros estamos en la iglesia y todo bien, todo bien, todo bien. Lo único que sabía los conflictos personales de familia del pastor o cierto consejero particular ahí, que eso quedaba ahí nada más, ¿no? Pero hoy día ya no es así, hoy día los problemas salen más allá de la ruta, ¿no? Entonces ahí creo que la necesidad que tiene la hermana es de ir a, creo que va a tener que entrar por medio de una terapia para desalimento de ella misma. Ella es la que tiene que plantearse y en parte quitarse esa culpa, ¿no? Uno, porque la visión de vida que ha tenido es una visión donde, por supuesto, la mujer está en segundo plano y entonces ella como mujer en su lugar no sabe qué hacer. O sea, la dimensión ahí se ha rebasado más allá al no tener la figura del varón, ¿no? Entonces, ese es un conflicto que luego le pasa la factura a ella, ¿no? ¿Qué he hecho? He hecho mal. Entonces, ¿cómo hacer? Y sufre por eso. Ese sufrimiento es el que ir saneándolo primero, ¿ya? Y una vez que ya sanar eso, entonces lo otro es tratar también el conflicto de los hijos, ¿no? Y tratar de romper esa situación, ese problema de dependencia que ha creado ella, ¿ya? Y que a pesar de la edad que tienen, pues entonces salir adelante. Pero también eso tiene que ver con la toma de decisión de ellos, ¿no? Porque si han llegado a eso que le llaman la zona de confort, o sea, están tranquilos, están seguros ahí, no quieren salir, ¿no? Y eso les durará hasta que
hasta que la madre pues esté aquí en tierra. Y luego, cuando se va, bueno, ellos van a hacer conflictos, se van a pegar a otros, ¿no? Y la rueda va a seguir ahí, ¿no? Y no va a poder surgir tampoco, ¿no? Entonces, ese es un problema que habría que solucionar ahí. Es una tarea urgente, entonces, en la pastoral, ver este tipo de casos que de alguna manera también dañan a la iglesia en el sentido de que no permiten caminar en la recta adecuada, porque la iglesia justamente está para eso, para tratamiento en las familias, para el cuidado en los hogares, para el desarrollo de la vida, ¿no? De las familias, ¿no? De los que integran la iglesia. Por eso creo que en Proverbios aparece esa figura: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Está hablando no solamente de la palabra de Dios, que es necesaria la palabra de Dios, sí, que no es solamente obligarle al niño a ir a la escuela dominical, a estar en la iglesia, a los cultos, a los servicios, no, no solamente eso, sino también formarlos en principios, formarlos para la vida, por lo menos darle una mediana educación. No estamos diciendo que los lleve pues a un colegio, si no lo puede, a un colegio público por lo menos, o en la limitación que tenga, darle la educación que pueda, con los principios que ha aprendido, que de todas maneras hay gente que aún con poco y pobres tienen principios también, y esos valores inculcarlos, ¿no? Le doy un ejemplo. Claro, este es el otro lado, ¿no? Estaba leyendo de una señora en Puno que dice que salió de su tierra a los 12 años por asuntos de familia, que parece la familia la soltaron y ya se fue, y llegó a Tacna y ella se empleó, buscando empleo, comenzó a buscar en una casa que ella pudiera apoyar, ayudar, y que le den, bueno, comida y un lugar para dormir, ¿no? Entonces así empezó ella y no le interesó cuánto le pagaba. Dice que empezó así y le daban propina a la semana. Entonces la propina le decían, bueno, para que te compres tu ropita, pues, y haces alguna cosa. Y bueno, realmente las personas que están en esa función, sí, claro, van y a la semana se gastan su plata. Entonces ella lo que hacía era juntar su plata. Comenzó a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar. Hasta que ya un tiempo en que más o menos tenía un ahorro, y entonces aquí un puesto en el mercado para comprar, para vender limones. Y comenzó a vender limones ahí, me estaba yendo y seguía ahorrando, hasta que poco a poco amplió el stock de esto y comenzó a vender otros productos hasta que llegó a tener un puesto de abarrotes. ¿Mm? Ya no se quedó con eso y siguió ella ahorrando, ahorrando, ahorrando por ahí, y luego comenzó a hacer su negocio, y se metió en otra área de negocio, ¿ya? Que también le comenzó a ir bien, ¿ya? Y luego, tomando eso, siguió ahorrando, siguió ahorrando. Miren, era una señora que solamente tenía primaria y siguió ahorrando. Claro, después ya se casó y estando así con su esposo, también siguió la misma rueda. Ahorraron, ahorraron y comenzó y compró un terrenito, ¿no? Compró un terreno. Ay, más adelante, sigo adelante, adelante, y por ahí, este, como ya había crecido su economía, entonces, por medio del banco hizo un préstamo, ya, y hizo un edificio, un hotel, ¿no? Y comenzó a trabajar ahí en la hotelería, en el trabajo ahí, ya. Y, y luego lo que le fue dando, lo que le entraba, otra vez ahorro, ahorro, y se metió luego también en este rubro de gasolinería, ¿no? En estación de gasolina. Y también se iba trabajando. En total, al final tenía ella el puesto de abarrotes, tenía el otro negocio, y tenía los hoteles, y también llegó a tener una cadena de gasolineras, 4 gasolineras, ¿no? Y a sus hijos les fue inculcando eso, ¿no? El trabajo, el ahorro
¿no? Y la tarea. Y yo decía, cuando lo veía, la señora, porque se veía ahí, su condición se veía ella, una señora provinciana, no muy bien vestida, le dieron un premio también a ella por ahí, por ser una empresaria y todo eso, pero una persona sencilla, ¿ya? Que en la vida tú veías que parecía una empresaria, pero era millonaria, y ella murió. Ya, ahora todo lo demás lo ha dejado a los hijos, ¿no? Las empresas, ahora lo administran ellos, ¿no? Entonces, y lo formó para eso. O sea, también la familia fue desarrollando eso. En el comentario que les menciono no aparece la figura, nada de los religiosos, si ni alguna fe, no aparece nada de eso. No, solamente aparece el asunto de cómo ese ejemplo, ¿no? De una señora que no había sido estudiado, no sabía ni leer ni escribir, pero que había aprendido a sumar y a restar, sabía manejar los números y hacía cálculos y todo eso, y todo lo guardaba, todo lo anotaba, tenía sus cuadernos ahí, ¿no? Entonces logró tener una posición económica y dejó para sus hijos también ese negocio para que siguieran la rueda. Entonces, ahí hay un ejemplo interesante, ¿no? Un ejemplo de cómo se puede salir en la vida, ¿no? Estoy hablando de una situación natural, normal, ¿no? Natural. Eh, si hay algunos principios espirituales o no, eso por lo menos lo entendemos. Una de las cosas que, por ejemplo, yo veo de este modelo es que en la reforma, una de las cosas que se puso como principio fue el trabajo y el ahorro. El trabajo y el ahorro. Esos fueron los principios, los pilares que desarrollaron los países europeos y que dieron entonces una potencia mundial, ¿no? Llegaron a ser potencia mundial, o por lo menos países del primer mundo, ¿no? Eh, Eso lo repite esta señora en su contexto, ¿no? Ahora, eh, no, no debemos decir que hay el atenuante de que yo no tuve educación, no tuve formación, no pude, no tuve las oportunidades, porque las oportunidades las podemos, nosotros podemos manejarlas si queremos, como dice, para Dios nada es imposible. Y como decía Barnard, que era también un médico, el primer médico de trasplante de corazón, que era creyente, y él decía, si tú crees, lo vas a lograr. Todo está en el estado mental, decía. Entonces, si tú dices que no puedes, no vas a poder. Pero si te formas un objetivo, te das metas en la vida, lo vas a lograr, ¿no? Entonces, creo que por ahí está el camino del asunto, ¿no? A trazarse la ruta y entonces poder alcanzar aquellas cosas que necesitamos alcanzar o que deseamos alcanzar, ¿no? Muy bien. Joel. Sí, pastor, yo tenía más bien una pregunta. En caso de que un pastor se entera de de familias con problemas, pero ellos no piden ayuda, ¿cómo intervenir en ese caso? Bueno, tendríamos que ver qué tipo de problemas. Una de las cosas que debemos plantear es el cuidado. Un pastor no puede entrometerse en los problemas de la familia. O sea, no hay intervenir porque nosotros no somos cuidadores de ellos en el sentido de estar inmiscuyendo en la familia. No podemos hacer eso. Ni tampoco tener la actitud paternalista, ¿no? Ay, ellos son mis hijos, entonces yo tengo que meterme en los problemas de ellos. A menos que la congregación, entonces, en la relación pastoral entre en confianza. Entonces, la confianza necesaria, ahí se trabaja el asunto. Y creo que si el pastor ve un problema en una familia, lo que tiene que entrar es en esa relación de confianza primero, buscar por ese lado. Cuando ya eso se va logrado, entonces puede atender la situación o el problema, si que lo existe, ¿ya? Pero también, por otro lado, de la otra parte, va a haber la confianza de contar el problema o la situación, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha hecho la relación. Entonces creo que no solamente para esa familia, sino para todos los casos, un consejero, un pastor,
tiene que asumir el hecho de ser una persona de confianza para la congregación, para la gente, para poder entonces, para que entonces la gente pueda venir y contar su problema, ¿no? Es en tanto en que ese problema sea, pues si ellos saben que es problema, ¿no? Porque también hay gente que con ese problema y al final dicen, no, no, todo está bien, no, no, no hay ningún problema. Y están acostumbrados a eso y se han hecho callo, ¿no? ¿No? Han hecho un callo como que ya no lo ven problema, lo ven como algo rutinario, como que eso es natural en la vida, ¿no? Es como, por ejemplo, la figura de la familia y que es recurrente en las familias peruanas, en la mayoría, ¿no? Especialmente en la familia donde el varón es fuerte su rol, ¿no? La característica del peruano común y corriente popular es que es dado al licor, ¿no? Dado a la bebida. Y bebe, ya, y fin de semana sea su tranca con sus amigos, sea por ahí, todo eso, ya viene. Y algunos, bueno, no hacen nada, otros pegan a la esposa, otros gritan, en fin, le gritan a los hijos, ya. Todo eso es el lío y el conflicto que está detrás de eso también, ¿no? Pero eso se va dando a diversos niveles también, ¿ya? Y lo ven como algo natural. El hijo después va a comenzar a tomar también, va a ir a un amigo y repite la figura, ¿no? Entonces, eso es recurrente en nuestras familias. Y se cree que eso es normal, es lo natural, ¿ya? Y se recuerda un fin de semana, es natural. Que un muchacho se vaya con una chica o que se busque sus aventuras con ella, es natural, porque es varón, pues, ¿no? ¿No? No lo puedes detener, déjalo, porque ahí. Entonces le damos cierta displicencia al asunto y vamos dejando de lado, y esos conflictos los vemos como algo natural. No, no, no es conflicto, es que es así la vida. Y no necesariamente es así. Hay que mirar que hay valores, entonces no se está formando con valores. Creo que ahí viene el problema de la familia. No hay valores. Hay un sistema religioso, sí, pero no hay valores. Y por otro lado también, como evangélicos, nos estamos trazando eso también. Porque cuando decimos, no, es que yo soy cristiano, no puedo llamar la atención a mis hijos, no puedo decirle esto, no puedo decirle aquello, o no, ¿qué van a decir? Porque yo soy creyente. Entonces, no estamos dando los principios de cuándo usar el derecho, cuándo plantear mis deberes, cuando está una norma, una regla que son necesarias para la vida y para la sociedad. Hay entornos dentro de las relaciones humanas que necesitamos trabajar para nuestro beneficio y para mejora también. Entonces, por ahí creo que ahí sí es el reto. Que los pastores necesitamos entender eso. Saber de las normas leyes sobre familia, por ejemplo, ¿no? Conocer sobre las cuestiones sobre la violación, por ejemplo. ¿Ya? Saber, por ejemplo, sobre las situaciones de las normas y leyes de conflicto en cuanto hay separación y divorcio, qué es lo que se hace o cómo está el proceso, o cómo camina eso. Conocer por lo menos algunas cosas, algunas pautas, para poder orientar, ¿no? Y no entonces esté anulado y simplemente pensar, bueno, yo tengo mi Biblia y oro al Señor y se soluciona el problema. No, eso, ojalá sea así. Hay casos de que sí, Dios ha hecho de una manera sobrenatural la situación y ha arreglado, pero no todas las situaciones son así, no todo se recorre así. Y ahí hay que tener cuidado, ¿no? De no, este, digamos, exonerarnos de esta situación y al final no somos solución, sino eh, más bien agravamos el problema, ¿no? Agravamos el problema y dejamos que la situación siga así y, y no hay solución. Me parece que ahí sí la pastoral tiene su reto. Necesitamos, hermanos, trabajar esta área. ¿Ya? Bien. No sé si alguien más quiera compartir esto, si no, vamos a Alejandrina, te toca hoy día, ¿no es cierto? Alejandrina, Sí, pastor. ya, tu tema.
Ah, cristianos son y desorientados, despistados. Oh, ya, ese es otro tema interesante también. Muy bien, entonces vamos a ver eso, vamos al descanso, ¿ya? Y luego entonces entramos contigo para trabajar eso, ¿ya?